generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5 esta mañana del 8 de septiembre del 2022. Como siempre, un gusto llevar una emisión más de este programa e invitarlos a que participen con nosotros como cada jueves. El día de hoy estamos en vivo, una mañana lluviosa, salgan con tiempo y si están en el tráfico, mucha paciencia. Buen día para todas y todos. Pues muy bien, invitarlos, como les comento, a que manden mensajes a este programa. Y en ese sentido voy a hacer lectura de un mensaje que llegó la semana pasada. Dice: buen día, saludos a Foro 89.5. Mi nombre es Víctor Martínez, de la colonia El Marqués. Solo subrayar que las gubernaturas de Acción Nacional se logran gracias a los acuerdos con el PRI en el poder y que es una tendencia que se ha mantenido. El caso concreto, las elecciones pasadas en Querétaro, Celia Maya hizo todo para ganar y, desmenuzando su campaña, apunta al presunto acuerdo y no a la voluntad de la población. Bueno, ahí respecto a estos programas que estuvimos haciendo, sobre todo los dos anteriores, donde abordamos la historia precisamente de Acción Nacional en este bagaje que hemos hecho aquí en Foro 89.5. Aquí están los teléfonos en cabina: 442-192-1293 y también al 4421-92-1200 con la extensión 37120. Con mucho gusto atendemos sus mensajes y si no alcanzamos a leerlos el día de hoy, con mucho gusto lo hacemos la siguiente semana. Pues bueno, agradecer ahí al mensaje de Víctor Martínez. Pues bueno, aquí en Querétaro sigue habiendo mucho panista, la votación sigue siendo bastante elevada, también lo vimos en las últimas elecciones de gobernación, donde Curi pues tuvo un porcentaje bastante alto. Muy bien, se acercan fechas importantes para nuestro país, pero también a nivel mundial, ¿no? Estamos por llegar al 11 de septiembre y en ese sentido, bueno, conocemos esta fecha, sobre todo cuando hablamos del 11 de septiembre, nos lleva inmediatamente a este recuerdo de las torres gemelas en Estados Unidos cayéndose, pero antes de esta fecha, en 1973, ya el 11 de septiembre era una fecha memorable para todas y todos en el mundo, que fue el golpe de Estado que se dio en Chile en contra del presidente Salvador Allende, ese presidente que se había declarado abiertamente marxista y que gracias al voto de la población, de la ciudadanía chilena, había llegado precisamente al poder. Pero para también relacionarlo con lo que estamos viviendo actualmente, pues apenas hace una semana se llevó a cabo una votación precisamente en Chile para ver si se modificaba la Constitución que rige a este país, ¿no? Está actualmente vigente la Constitución impulsada en su momento por Augusto Pinochet, este dictador que precisamente se impuso en el poder después del golpe de Estado, después de haber atacado de forma violenta con el uso de las armas, con el uso del ejército a Salvador Allende, el cual, después de un discurso memorable donde agradece el apoyo de la población y pues comparte el gusto de haber siempre sido fiel a su ideología y a sus pensamientos, se fusila se suicida un 11 de septiembre precisamente de 1973. Entonces, como comentamos, actualmente está regido Chile por esta Constitución que se impuso en aquel entonces, después de que fallece por Augusto Pinochet, una Constitución
pues que está bajo los lineamientos de la derecha, del neoliberalismo, no tiene unas posturas completamente neoliberales donde se tiende a privatizar prácticamente todo el Estado, donde se impone una posición dominante sobre la población y sobre los trabajadores. Y pues después de que se vota sorpresivamente la semana pasada, solamente el 40% de la población votó a favor de que se cambiara la Constitución, el 60% votó porque mantuviera la Constitución de Pinochet, algo sorpresivo, sobre todo después de que apenas acaba de haber un cambio de gobierno precisamente a nivel federal en ese país, llegando un izquierdista, no un joven de izquierda, el cual pues está tratando de modificar las políticas que se llevan a cabo en dicho país. Pero para entender un poco lo que se acaba de vivir, lo que acaban de decidir los chilenos, pues nos tenemos que remontar a los 60, ¿no? Entender qué era Chile precisamente a inicios de los 60, un país pues dividido, polarizado ya desde entonces, ¿no? La brecha salarial, económica en aquel país era sumamente grande, siempre hubo una élite dominante católica, conservadora, de derecha, el cual pues de alguna forma limitaba las expectativas de la población en aquel entonces, pero empezando precisamente los 60 en ese país se van a dar un conjunto de modificaciones en la cultura, en la sociedad, las cuales pues sí van a impulsar a la población a cambios, ¿no? También hay que considerar que a inicios de los 60, perdón, la Guerra Fría a nivel continental pues también empieza a tener una pugna mucho más importante. En el 59 había ganado la revolución ese grupo de barbudos en la isla cubana, los cuales de manera inmediata no se definen como socialistas, comunistas, sino que esto va a llevar un proceso, hay también de jaloneos incluso al interior de la isla. Ya en el 61 se declaran abiertamente socialistas. Sin embargo, pues sí hay un conjunto de eventos internacionales bastante importantes. Se construye el muro de Berlín en Alemania, dividiendo precisamente este país en Occidente y en Oriente, precisamente en esta pugna de capitalismo-socialismo. Y también a nivel continental, Estados Unidos va a tratar de pues proteger precisamente que se desarrolle y crezca la ola roja que venía precisamente desde la Unión Soviética a través de una alianza que ellos llamaron Alianza para el Progreso, lo cual hablaba de apoyos económicos, invertir millones de dólares al continente para generar progreso, para generar crecimiento económico y de alguna forma pues detener precisamente ese movimiento que seducía a muchos trabajadores en el sentido de que hablaba de la emancipación, de que el trabajador tenía derecho a pues hablar del tipo de condición laboral que buscaba, mejorar los salarios y en general mejorar las condiciones laborales. Bajo esta situación, en Chile la sociedad pues empieza a vislumbrar dos caminos, ¿no? Sobre todo los que quieren cambio, porque la derecha y la ultraderecha, por supuesto que lo que buscaban era mantener el status quo, pero en general el grueso de la sociedad empieza a ver dos caminos para sostener ese cambio. Por un lado, los que estaban pues impulsando esta visión de que a través de una revolución violenta, se podía tomar el Estado, mientras estaba la otra ala que hablaba de la reforma, a través de la Constitución, a través de las instituciones, ir modificando poco a poco precisamente las condiciones a favor de los más desposeídos.
Precisamente en 1964 va a haber un evento muy importante al interior de Chile porque se llevan a cabo unas elecciones que de alguna forma vislumbran lo que puede suceder en 1970, que es cuando llega Salvador Allende precisamente al poder, apoyado por la Unión Popular de este partido. Bueno, en 1964 hay 3 candidatos, está un candidato de la derecha, abiertamente ultraderecha, está Salvador Allende y está el que gana finalmente, que es Eduardo Frei. Eduardo Frei estaba al frente de la Democracia Cristiana, ¿no? De alguna forma ven dentro de este personaje la posibilidad de un puente. Se podría decir que este partido era de centro derecha. Entonces la derecha de alguna forma ve la oportunidad, viendo que este tiene un mayor apoyo que su candidato oficial, pues dicen, bueno, vamos a aventar todo. Si vemos que Frei es la oportunidad, la gente quiere un cambio, ya no quiere estar votando completamente por la derecha, entonces vamos a apoyar a este partido de centro derecha, que es la Democracia Cristiana, y el lema era: vamos a hacer todo lo que sea posible para que no llegue precisamente Salvador Allende. Ante esta situación, pues poco a poco, pues la sociedad se va a ir dividiendo, pero al mismo tiempo se da un fenómeno muy interesante que creo que en general en todos los países donde se dan estas disputas, sobre todo ideológicas, es que la sociedad se empieza a politizar, se empieza a involucrar en lo que está viviendo en el país, empiezan a haber comités en prácticamente todos los rincones de Chile, ¿no? Donde se discute, donde se debate cuál es el rumbo, cómo se pueden cambiar las cosas, qué les gusta de lo que había, qué no les gusta, sobre todo en una sociedad que por su espacio incluso geográfico estaba muy aislada, y esto también le permitió a una élite pues bastante conservadora sostener durante muchísimo tiempo el poder, a pesar de que también hay que comentar que en Chile había una cultura democrática. A comparación de muchos países de América Latina, Chile se había destacado precisamente por su cultura y su civilidad democrática. Una vez que ya está el gobierno de Frei y que precisamente se da este proceso de politización por parte de la sociedad, se van a dar varios fenómenos, ¿no? También van a verse empapados por esta ola juvenil que sale a las calles, ¿no? Sabemos que en el 67, 68, en diferentes países del mundo en general, en Europa hubo muchos movimientos, en nuestro continente hubo muchos movimientos, incluso en nuestro país, aunque sabemos que en el 68 es el momento álgido de dicho movimiento, pues antes ya había precisamente en nuestro país también un movimiento estudiantil, sobre todo fuera de la Ciudad de México, el cual pues es poco estudiado, sobre todo porque todavía tendemos a ser muy centralistas en los estudios, y bueno, sabemos mucho del movimiento que termina con esta matanza del 2 de octubre, pero ya venía gestándose desde el 67. Se da una situación parecida precisamente en Chile, donde pues hablan de la salida del rector, el cual pues no defendía la autonomía, por ejemplo, de la Universidad Católica de Santiago, y pues es que ahí había un problema de un rector que era sectario, todavía con una visión incluso monárquica, lo cual pues chocaba con esta nueva visión y esta tendencia, porque también a nivel mundial pues estaban viviendo varios fenómenos, ¿no? El movimiento hippie, que hablaba
de detener la guerra, de tener una sociedad pues mucho más empática, que se quisiera, que se respetara, y todo esto acaba también influyendo en los jóvenes, el rock and roll, que también viene a romper la estructura, la liberación sexual de la mujer. Entonces, habían varios elementos en el aire que, por supuesto, influyen en la juventud, que, por supuesto, influyen en la sociedad. Y esto, pues, choca directamente con las tradiciones culturales de los países, por supuesto que fue el caso de Chile, y esto empieza a provocar choques entre la sociedad. En el 68 también va a haber este tipo de eventos, ¿no? También por parte de movimientos estudiantiles, los cuales van a acabar siendo reprimidos, ¿no? Por ahí también en un evento internacional hay que comentar que también, y por estas fechas, en octubre, para ser mucho más preciso, se da la muerte de uno de los líderes precisamente revolucionarios a nivel continental, que era Ernesto Guevara, Che Guevara, el cual estaba en ese entonces dentro del centro del continente, en Bolivia, buscando la emancipación primero de este país, con la idea de bajar precisamente al continente muy cerca de Chile, Argentina, que era su país de nacimiento, lo cual pues finalmente no se logra porque fue capturado y fusilado precisamente. Estaba el movimiento parisino, el cual también pues era un movimiento estudiantil radical, que hablaba precisamente de todos estos nuevos valores y estas nuevas ideas que apoyaba a la juventud. Y como respuesta a estas movilizaciones, a estas nuevas exigencias por parte de los jóvenes en Chile, pues la Iglesia católica también aquí juega un papel y a favor de la población. Ellos se dan cuenta pues que hay un cambio, y aquí hay que comentar que la Iglesia católica empieza a repartir tierras que tenían pues muertas, que no tenían utilidad, que no estaban siendo aprovechadas, son repartidas, y es muy interesante porque la reforma agraria en Chile se va a empezar a dar precisamente gracias a la Iglesia católica, la cual, a pesar de encontrarse, luego chocar contra la ultraderecha, que decía que cómo era posible que se estuvieran repartiendo estas tierras a borrachos, a gente floja, a gente que no le interesaba trabajar. Aunque le suene, no estoy hablando de nuestro país, estoy hablando de Chile en el 70, en los 60s. Y a partir de ahí pues empieza a gestarse precisamente los inicios de una reforma agraria, que fue uno de los motivos por los cuales se busca tirar a Salvador Allende unos años más tarde. Y precisamente la democracia cristiana, que eran los que gobernaban en ese entonces, ven la posibilidad de alguna forma también beneficiar y detener estas exigencias que venían por parte de la sociedad. El mismo Frei, que era el presidente chileno, va a repartir 3.400.000 hectáreas a la población. Finalmente, durante el gobierno de Frei y el gobierno de Salvador Allende, se van a repartir 10 millones de hectáreas a la población, lo cual pues nos habla de la magnitud del impulso de la reforma agraria. Incluso ahí lo que se lee y lo que dicen la derecha de dicho país es que no les sorprendió tanto que Salvador Allende tuviera esta tendencia reformadora y de repartir las tierras, porque él abiertamente decía que era marxista y que estas eran como parte de las políticas que él venía impulsando. Lo que le sorprendió a los chilenos de derecha fue que el partido precisamente de Frei, esta democracia cristiana, fuera quien impulsara la reforma agraria en ese país. Se sintieron
precisamente agredidos, y eso va a influir mucho precisamente en lo que va a ser las elecciones de 1970, porque lo que sucedió es que el partido demócrata cristiano se queda atrapado, digamos, entre dos ideologías, porque la derecha no lo quiere, ya se siente traicionado. ¿Cómo es posible que está apoyando y repartiendo las tierras a los pobres campesinos? Y la derecha, perdón, la izquierda tampoco quiere a la democracia cristiana porque, bueno, ellos tienen trazado su propio proyecto, su propio camino, el cual pues no compate con dicho partido, ¿no? Entonces, en 1970 la Unidad Popular de Salvador Allende va a llegar al poder con el 36%, hay que decir aquí también que llega con un margen muy pequeño, solamente lo separó del candidato derechista con 39,000 votos, lo cual nos habla de lo limitado que fue pues la diferencia entre uno y otro. Ante esta situación, pues la derecha, a disgusto de que haya llegado Salvador Allende, un marxista abiertamente al poder, pues va a empezar a hacer todo lo que está en sus manos para tratar de bloquear y tratar de pues meterle trabas a lo que vienen siendo todas las reformas y todos los proyectos de Salvador Allende, y esto lo que va a generar es una brecha cada vez más grande, va a ir polarizando las posiciones, va a ir separando la población, la cual ya se había notado desde las elecciones, como comento, llega con un margen muy pequeño, y Salvador Allende llega con 40 medidas que ya había difundido a lo largo de su proceso electoral. Uno era regalar ciertos productos, ¿no? Por ejemplo, a todos los niños les regalaban 1 litro de leche para poder pues impulsar su desarrollo. Se nacionaliza el cobre, que esto creo que fue uno de los elementos más importantes que chocan con la ultraderecha, este recurso que es el que les ha dado y les sigue dando miles y miles de millones de ganancias, y cómo era posible que se entregara al Estado, el cual pues era incapaz de precisamente desarrollar y de generar crecimiento. También se hablaba ahí de la posibilidad del pueblo a participar en las decisiones. Esto no le gusta a la derecha. ¿Cómo es posible que un pueblo que no era educado, un pueblo que no tenía posibilidades académicas, tuviera opinión en algo tan importante? Y en general se dio una nacionalización durante el periodo de Allende de muchas empresas, lo cual pues veían como una forma de despojar los intereses y los beneficios que había sostenido durante muchísimos años la derecha. Poco a poco se van a ir complicando, se nos va acabando el programa, entonces poco a poco se van a ir complicando las cosas. El gasto público también fue muy excesivo, entonces esto empezó a generar una situación muy delicada, había carencia, desabasto, acaparamiento también por parte de las élites para generar este descontento social, hubo especulación por parte de empresarios con alimentos, y esto pues fue generando y derivando en una situación más delicada cada vez. Hubo más protestas, se dio estas famosas huelgas cementeras, la huelga de transportistas, un paro nacional que llevó ahí a 700,000 transportistas a detener. Y bueno, finalmente, en 1973, antes de que se diera el golpe de Estado, hay unas elecciones parlamentarias donde la derecha gana el 57% y la Unión Popular solamente el 43%. Esto va a conllevar a que finalmente se logre el golpe de Estado, impulsado por supuesto con Estados Unidos, el cual invirtió una gran cantidad de billete. La derecha no estaba contento, se hace una alianza que finalmente termina con el golpe de Estado, la decisión de Salvador Allende de mejor suicidarse para evitar que sea tomado
por estos grupos. Entonces, una historia bastante interesante que también nos deja elementos muy interesantes que coinciden y que nos hacen entender un poco la historia internacional. Bueno, quiero agradecer como cada jueves su participación. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra.